Bueno, pues después de los chistes de Vidal que me han dejado hoy loco, porque hoy se ha coronado, y se lo he dicho ahora en un WhatsApp, digo, hoy te has coronado con los chistes. Anaís, malos no. Lo siguiente. O sea, que no sabemos ya lo que es. Pero que bueno, ha dado un vuelco de 180 grados, porque claro, de 360 volveríamos al origen, porque me hace gracia a mí la gente dice, ha pegado un giro de 360 grados. Digo, bueno, pues el mismo sitio. Está donde estaba. Lo único con una vuelta más, eso sí. Que a veces es mejor y a veces peor. En fin, vamos a pasar a hablar de salud con la sección Es saludable. Es saludable porque si le ves por la calle te saluda, eso es lo primero. Mira, esto es un chiste. Pon ahí el chiste, jajaja, las risas de hoy. José Alberto Benítez, es saludable. A eso. Toma ya, se cae. Se rompe el eje hasta la... ¿Esto lo has grabado? ¿Lo has grabado todo? Se ha roto el eje hasta la cámara de vídeo que trae para colgar las sesiones. Sí, del chistaco. Venga, José Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Se ha caído hasta la cámara. O sea que... Y no estaba preparado, ¿eh? No estaba preparado, ¿no? Es saludable. ¿Por qué? Porque si le ves por la calle y le dices hola, te saluda. Bueno, en fin. Este ya es de los peores que hay. Has roto el trípode. No, está David Acosta diciendo, basta ya. O sea, yo ya no trabajo más en esta radio. Leones Acosta con Doy Deporte. Adiós. Toma ya, se ha caído, que ya está, ¿no? Que ya está bien, que... Bueno, vamos a ver si podemos solucionar lo del trípode. Sí, no pasa nada. Y mientras yo les voy contando, porque mañana hemos recuperado en la 8 León el desayuno, los desayunos de la 8 que se emiten por la noche, y mañana ya saben que hemos puesto en marcha una nueva sección que se llama Es Protagonista, en el que traeremos pues algún personaje relevante del mundo institucional, asociativo, ¿qué más? Empresarial, alguien que tenga algo que decir. Y mañana a las 12:15 tendremos con nosotros a Julio Álvarez, el presidente del Círculo Empresarial Leonés. Estará aquí con nosotros para hablar de muchas cuestiones, de la empresa, de la industria y del sector empresarial precisamente que tiene León. Y ahora sí, José Alberto, es saludable. Hoy vamos a hablar en esta sección de un mundo que ya se ha abierto a la investigación hace bastantes años, sobre todo en Estados Unidos, que es el de la flora intestinal, que ahora además analizan, y hay muchos estudios que analizan la flora y la microbiota intestinal y la relacionan pues con diferentes patologías, ¿no? Correcto. Incluso desde el nacimiento ya advierten de la importancia de la flora intestinal. Creo que hay bebés que nacen por cesárea en algunas clínicas ya de Estados Unidos en los que, bueno, pues son empapados con la flora intestinal que tiene su mamá, precisamente por la naturaleza a veces que es muy sabia, ¿verdad?, en ese conducto de salud del niño. Claro, al no salir por ese conducto no se impregna, no colonizan estas bacterias, en su mayoría muy beneficiosas, y colonizan otras. Y entonces impregnan de gasas al niño, gasas que han pasado precisamente primero por ese conducto por el que iba a salir, para que todo comience de una manera lo más natural posible. Hasta ese punto influye la flora, bueno, en este caso externa, pero también la intestinal, puesto que parte de estas bacterias se tragan, ¿no? Correcto. La flora intestinal está en el punto de mira ahora de muchos investigadores y cada vez hay más estudios, ¿no? Pues, bueno, en primer lugar comentar que la flora intestinal es algo que varía dependiendo de, sobre todo, entre otras cosas, del estilo de vida que llevemos, tanto a nivel de alimentación como a nivel de actividad física. Y como no podía ser de otra manera, cuando uno se alimenta correctamente y además hace ejercicio, pues la flora normalmente mantiene un estado correcto, idóneo y saludable. Y cuando estamos consumiendo muchísimos ultraprocesados y no ingerimos los alimentos que deberíamos ingerir de forma saludable, pues sucede justamente lo contrario, que se daña la flora, y al dañarse la flora intestinal, está visto que está relacionado con la aparición de distintas enfermedades crónicas, que entre ellas, pues además de enfermedades intestinales, como no podía ser de otra manera, pues también hay otra serie de enfermedades que se asocian con una flora intestinal que esté también dañada. Entre las enfermedades crónicas pues están las intestinales, el síndrome del intestino irritable y, por ejemplo, también la enfermedad de Crohn, que son muy, muy frecuentes. Con lo cual,
¿Es posible restaurar una flora que está dañada? Sí, lo que pasa que lleva un tiempo, no es un proceso que sea de 2 o 3 semanas. Vamos a explicar entonces, por tanto, la flora intestinal. Cuando hablamos de flora intestinal estamos hablando de esas bacterias correcto, que forman parte sin las que no viviríamos, porque sintetizan exacto. vitaminas como la K y otra serie de cuestiones. Son las que se encargan, digamos, que de digerir y absorber los nutrientes que nosotros ingerimos de esos alimentos, transformarlos luego en nutrientes y que se absorban correctamente. Es una de las funciones que tiene la flora intestinal. Con lo cual, bueno, para los que no lo sepan, la flora intestinal se compone principalmente de billones de bacterias, y esas bacterias, pues entre ellas hay unas que son muy beneficiosas, que son las llamadas probióticas, y efectivamente pues tiene múltiples tareas que hacer, y entre ellas pues por ejemplo el tema de impedir la proliferación de bacterias patógenas nocivas y neutralizar ataques de toxinas, entre otras. Hace un tiempo hablábamos en este programa con un científico llamado Borja, becado por la Asociación Española contra el Cáncer, que ha podido demostrar que hay un antígeno producido por una bacteria, digamos entrecomillado, mala, ¿vale? Sí. La Escherichia coli, y cómo esta bacteria y ese antígeno que produce un efecto de inflamación crónica en el intestino que puede derivar en úlcera, en diverticulitis, en enfermedad de Crohn o en cáncer. O sea, fíjate hasta qué punto es importante tener una buena flora. Correcto. Para que, es como la selva, ¿verdad? Sí. Si la selva está llena de árboles que hacen que esa selva funcione y hay un incendio, ¿qué pasa? Que crecen las malas hierbas después, exacto, ¿no? Lo que es interesante es volver a repoblar cuanto antes con nuestra flora. Oye, ¿cómo se destruye la flora intestinal? ¿Cómo se puede destruir? Ahora que nos hablas de... Porque de entrada, con una vida medianamente normal, un estilo de vida saludable, tenemos una flora adecuada. ¿Cómo se destruye? Bueno, pues influyen varios factores aquí. Por una parte, el estilo de vida que llevamos aquí, occidental que se llama, no suele ser muy, muy bueno para nuestra flora. La dieta poco saludable, que es la que la mayor parte de la población lleva, aunque muchos piensen que no. Y también los antibióticos provocan un daño en la flora intestinal, con lo cual, entre otras cosas, no es bueno abusar de antibióticos precisamente por esto también. Por definición, el antibiótico, ¿qué hace? Matar bacterias. Correcto. ¿No? Con lo cual... Exacto, con lo cual estamos destruyendo la flora. Y luego también el estrés influye también negativamente sobre la flora. ¿El estrés? O sea, la flora intestinal, yo he llegado a escuchar algún estudio que dice que producen neurotransmisores que influyen directamente en estado anímico, en estrés y en estas cosas, ¿no? Sí. O sea, que el estrés también hace que tengamos una flora adecuada o no intestinal. Exacto. Puede dañarla o puede mantenerla bien si no estamos estresados, lógicamente. Entonces, bueno, entre los beneficios que tiene el tener una flora intestinal sana, pues lógicamente la protección contra infecciones, porque por ejemplo alergias, enfermedades de la piel o asma están relacionadas directamente con la flora. Y vamos, que esto no es... Sistema inmune, alergias... Sí, exacto, eso es. No es que lo diga yo, sino que hay estudios científicos que avalan perfectamente esto, y entonces hay una relación directa entre la flora y este tipo de enfermedades y la protección contra ellas. Todavía hay que estudiar más exactamente cómo funciona, pero se sabe que por lo menos sí que existe una relación. Luego, por otra parte, en mujeres embarazadas o que acaban de tener un niño, por ejemplo, el tema de los probióticos de cara a la lactancia disminuye el riesgo de eczemas en bebés y también las alergias, y además previene intolerancias alimentarias. Claro, normal. Con lo cual todo esto está relacionado, vamos. Y luego, por otra parte, pues lógicamente ayuda también a perder peso corporal grasa, cuando estamos buscando el perder grasa, y a controlar también el colesterol, entre otra serie de cosas. ¿Qué más daña la flora intestinal? Antibióticos, decías... Sí, y tengo aquí un listado también, pues las píldoras anticonceptivas y los preparativos hormonales, las preparaciones hormonales, el cloro del grifo, fíjate. Que alguno, tampoco hay que alarmarse aquí, ¿no? Porque, esto es como siempre, en León tenemos un agua, entre comillas, bastante buena, y también depende un poco del lugar y demás, pero no viene de más el utilizar también las
las jarras estas que tienen filtro de agua están bastante bien porque por lo menos limpian el poco cloro o el mucho cloro que puedan tener el agua del grifo, y puede también ayudarnos un poco a evitar este tema. Se hace por salubridad, pero claro, también puede ser perjudicial. Entonces hay medidas para controlarlo o ingerir menos. Muy bien. Eso es. El fluoruro también, que en Estados Unidos y en Gran Bretaña se utiliza mucho en el agua potable, aquí en España no, pero bueno, también tenerlo en cuenta. Y muy importante, el azúcar y la grasa. Entonces, claro, ya teniendo esto, pues todos los alimentos que ya conocemos que están muy procesados normalmente tienen mucho azúcar y mucha grasa, que es lo que hemos hablado aquí muchas veces, y además de los inconvenientes que tiene el ingerir este tipo de alimentos a nivel de salud, de ganancia de grasa corporal, de obesidad, sobrepeso y demás, pues también dañan la flora. Y además, por definición, los azúcares acidifican el entorno, además, sanguíneo, ¿no? Que también influye el tema de la acidez de los alimentos, que si al final una persona, no hay que... a ver, el cuerpo tiende a tener ese equilibrio de acidez, ¿no? Pero el cuerpo es inteligente y suele equilibrarlo bien, y en cuanto a alimentación no nos tenemos que parar tampoco a pensar mucho en la acidez o no acidez de los alimentos, porque si nosotros ingerimos frutas, verduras y demás, no va a haber ningún problema, va a haber un entorno óptimo de acidez en nuestro pH. Y luego también alguna serie de aditivos que se les echan a los alimentos, generalmente ultraprocesados, también suelen ser perjudiciales de cara a la flora intestinal, que también la dañan. Y... ¿qué más teníamos por aquí? El estrés, me habías hablado. Sí, el estrés. Y pesticidas, insecticidas. Eso es lo que no había comentado. Pesticidas e insecticidas. Pero vamos, que bueno, en resumen, al final, que el disponer de una flora intestinal saludable nos va a ayudar sobre todo al sistema inmune a poder evitar distintas enfermedades, y que no es algo que solo afecte de cara al peso y demás, sino que el comer saludablemente al final también afecta a otras enfermedades que normalmente igual no asociamos de forma directa con nuestra alimentación, y que al final también sí que... mira, la inulina, hablabas aquí, inulina como fibra en polvo para el tránsito intestinal. Es un complemento que se puede, un suplemento alimenticio que, si no se lleva una dieta adecuada, pues puede ayudar en determinados momentos a mantener una flora más sana. Pero claro, ojito con todo esto, porque ya estamos ahora, tómate esto que es riquísimo en probióticos y en prebióticos, y con esto es la panacea, porque claro, estamos hablando de bacterias. Correcto. Que en cuanto muchas veces se oxigenan, se mueren, que en cuanto están expuestas a X grados se van muriendo. Entonces, de todos esos millones que nos prometen a veces de probióticos o de yogures, igual no están todos. Claro. ¿Y cuántos lactobacillus habrá, no? El Bifidobacterium de tipos, millones. Y entonces, creo que hay hasta trasplantes de heces ahora. Sí. Para este tipo, y hay estudios con trasplantes de heces para intentar mantener. El otro día estuve hablando con un especialista en este tema que estaba estudiando, decía que en principio la teoría era que iban a ser efectivos, pero que precisamente si no conservabas esos hábitos de vida, y ese nivel idóneo de estrés, no te servía para nada ese trasplante de bacterias, porque al final tú mismo, con tus malas costumbres, hacías que se fueran al garete, ¿no? Incluso para mantener nuestro peso son importantes ese equilibrio de la flora intestinal, ¿no? Efectivamente. Incluso con respecto a lo que tú has dicho ahora, pues por ejemplo la suplementación y tal en un momento determinado puede ayudar, pero si no hay una base de estilo de vida saludable, pues no va a ser sostenible en el tiempo. Es igual que, por ejemplo, las operaciones de estómago. Hay veces que en un punto determinado una persona que tenga cierta obesidad muy muy alta, pues puede venir bien una operación de estómago, pero eso no va a ayudar a que luego sea sostenible en el tiempo. Si esa persona no cambia los hábitos de vida, luego al final va a seguir retomando lo mismo. Conozco un caso de una persona que se sometió por una obesidad terrible, y porque decidieron que tal, se cargaron la parte de tramo que absorbía, encargado de absorber la B12, ese tramo que tiene el factor intrínseco, y se tiene que pinchar B12 de por vida. O sea, que cuidado con estas cosas, que hay que tener cuidado, sí. Eso de cortar y quitar, a ver, en los casos necesarios, cuando determine un especialista, pero no así a lo loco, ¿no? Reducción de... Cuidado, porque igual nos obliga después de por vida a tener que mantener, porque cada tramo de intestino se encarga además de... Sí, tiene sus funciones. De una función. Oye, ¿cómo podemos mantener nuestra flora intestinal, José Alberto, en buena forma?
Bueno, pues comiendo de forma lo más saludable posible, alimentos frescos, lo que hemos dicho aquí muchas veces, que nuestra alimentación se base principalmente en frutas y verduras, y luego pues el resto, carnes magras, frutos secos, en fin, que más o menos llevemos un estilo de vida saludable. El que sea vegano, pues que sea vegano con legumbres y demás, simplemente que sepa que el aporte proteico lo tiene que sacar sobre todo de las legumbres, pero vamos, principalmente frutas, verduras y hortalizas para todo el mundo, y luego pues ya legumbres, carnes y pescados, lo más magros posibles y lo menos procesados posibles. Me han dicho incluso que si no está bien la flora y tal, que se tiende a tener gases y estas cosas. No. Sí, todo es influye. Que tengo muchos gases. Bueno, pues te lo miras. Claro. Y además son muy malos, quiero decir. ¿Sabes? Que ¿sabes cómo quiero decir, no? Sí, bueno, sí. pues háztelo mirar, porque igual es cuestión de la flora intestinal, ¿no? Es correcto. Que, bueno, eso es que hay otros que comen lo mismo y, oye, aquí todos más o menos... Bueno, no, es mentira, todos no comemos lo mismo. ¿El alcohol para la flora intestinal? Malísimo también. No podía ser de otra manera. El beneficios alcohol no tiene. No tiene ninguno, ¿no? No. Pues ya está dicho, no tenemos más, aunque a alguno les moleste, es así, ¿no? Claro. No hay beneficios en el alcohol. Muy bien, José Alberto, pues nos queda un poquito más claro. En cualquier caso, estudios, y yo tengo aquí ya... Dejaré ahí referencias. Con la aplicación, con la, ¿cómo se llama? No, aplicación, no, la extensión. Print Friendly o algo así. Eso, el Print Friendly, una extensión del Google Chrome, para evitar no imprimir imágenes. Oye, una maravilla. Esto cómo se nota a los informáticos, como sabéis, ¿eh? Yo manos a la obra me he puesto. ¿Que quieren ustedes más información, enlaces de especialistas, estudios, etcétera, etcétera? javefitness.com. Ahí estará. Y además ven cada capítulo en vídeo, porque él se encarga de grabar con los chistes y las partes también que igual no enseñamos aquí. Las caídas de cámara. Eso, todo. En fin. Gracias como siempre, José Alberto. Gracias a ti, Arturo. Y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.